Un tema hermoso, nada menos que vamos a hablar de José el Soñador. Adelante, Ina. Antes de empezar, yo creo que más o menos recordamos que los propios hermanos lo tiran por un pozo porque sienten envidia, sienten celos porque era el consentido del papá. Pero fíjense que yo hace unos días estuve investigando, estuve leyendo, Hay muchos artistas que están muy a favor de la ideología de género, de los centros de exterminio prenatal, de la violencia en el vientre, pero hay una razón, siempre hay una herida atrás. ¿Y cuántas veces hemos escuchado? No voy a nombrar aquí a los artistas, sí voy a nombrar los casos, pero por ejemplo una muy conocida fue violada a los 14, bueno, tuvo una secuela durante mucho tiempo, pero a los 14 años queda embarazada, tiene a su bebé y fallece a las 2 semanas. Es una activista. Vi otro artista que sí yo no conocía, que es abiertamente satánico, su música es abiertamente satánica y él fue abusado durante la niñez, mucho tiempo por un vecino. Y después ahora él cuando contrata gente para hacer simulaciones de contenido de los que mete en sus conciertos y en sus videos, termina violando, tiene muchas demandas. Otra par de muy conocidas jovencitas en los medios, abusadas también en la niñez. Otra criatura que es con la que me voy sobre José el Soñador, sufrió mucho bullying. Y ya nada más cuando leí esto, esos tiempos que lo leí, qué terrible debe haber sido que un día la aventaron a uno de esos contenedores de basura. Me acordé cuando estábamos pensando en José el Soñador en ese pozo. Entonces digo, a veces nos centramos en compartir, en hacer, en deshacer, notas pro vida. Pero también escuchaba un sacerdote que dice muy sabiamente, de muy poco le sirve, si no es que de nada, estar rezando, estar compartiendo sus cosas por internet, cuando su voto, pues es a favor de los gobiernos que despenalizan todo esto, o sencillamente me da pereza ir a votar y les regalo su voto. Yo me voy también a otro tema muy importante. ¿Nos duelen los bebés? Por supuesto que nos duelen, pero yo quiero que hoy nos centremos en lo que más le duele a Jesús. Lo que más le duele a Jesús es un alma que se pierde. Y estas almas que sufrieron todas estas heridas, lo digo como en pasado, no señalando a los que existieron en esa época, sino pensándolo hoy en día. ¿Dónde estuvieron esos católicos que debían haber cobijado estas almas, debían haberlos ayudado a sanar? Me pregunto yo misma, no es la primera vez que leo sobre estas notas y sí paso rezando por la conversión de todos los que están confundidos, pero cuando en mis oraciones he puesto nombre y apellido pidiendo, Señor, a esta persona en específica, sánale su abuso, sánale su violación, ¿cuánta falta nos hace orar por esas criaturas? El programa pasado estábamos hablando de la persona que inició los centros de exterminio prenatal más grandes en todo el planeta, con sus oficinas aquí en una pirámide de sacrificios, y platicábamos que ella pues era una familia numerosa, muere la mamá joven, pasa pobreza, pasa atendiendo a sus criaturas. ¿Dónde estuvieron esos católicos que le ayudaron a atenderla? Se burlaban de ella, de su pobreza. ¿Dónde estuvieron aquellos que debieron regalarle un vestido, unos zapatitos, ayudarle a cuidar a esos hermanos, ayudarle a cocinar? Y esto no es para señalar a los que ya fallecieron, es para señalarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto estoy pendiente de las necesidades de los que están a mi alrededor? Mis oraciones alrededor de los que oigo en las noticias, de esos farmacéuticos que están haciendo los químicos que vemos en las farmacias y que se nos olvidan que son los que causan el número mayor de exterminio prenatal en el vientre. ¿Dónde están esos políticos que me paso yo despotricándolos por las redes cuando una cosa es denunciar el pecado y otra cosa es tener compasión y misericordia con esa alma tan miserable? Porque yo, así estén trabajando para el infernal enemigo, jamás debo de burlarme de ellos. Porque si fuera mi hijo, ¿qué sentiría de verlo así de perdido? Quisiera que todos oraran, quisiera que se convirtiera, quisiera que se salvara. Y si yo amo a Jesús, no quiero que se derrame ni una gota de su sangre con ningún ser humano. Pero bueno, empezamos ahora sí con el tema. Por eso tenemos que tomar riendas en el asunto y como dices, orar sí es. Pero ¿dónde están las acciones? Pero hay que hacer acción.
Hay ¿Dónde que están estar las más palabras? activos para que no continúe esta Masacre mundial filosofía de la cultura de De la muerte. Porque a Santa Faustina nuestro Señor le dice que la misericordia se ejerce de 3 formas. La primera es acción. Yo veo a un pobre y lo primero que voy es darle pan. Veo a un pobre espiritual como estos y me lo toco, lo primero que hago es llevarle el amor de Jesús, es ser ese rostro de Jesús. Después, las palabras. ¿Cómo hablo de él? Ay, es que este alcohólico, drogadicto, No, le estoy llevando a él palabras de amor que sanen su corazón. Y finalmente la oración la pone en tercer lugar. Primero la coherencia está en las acciones, en las palabras que le digo a él y de él, y después en la oración. Entonces también otra de las cosas que le dice a Santa Faustina, Dios es amor, lo sabemos, pero arriba del amor está la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia es ese amor a quien menos lo merece, que es quien más lo necesita. Quiero ponerme un termómetro a ver cómo estoy amando, qué tanto amo a esos seres humanos que están tan perdidos. Pero bueno, vamos ¿Qué capítulo con es? el capítulo 37, la historia de José. Entonces comienza, hija. Bueno, José tenía 17 años. ¿Qué versículo es? ¿Mandé? ¿Qué versículo? Pues está empezando el 37. Voy en el 3. José tenía 17 años y apacentaba el rebaño. Es al principio del 37. 37 aquí, sí. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos porque era el hijo de su vejez. Le mandó a hacer una túnica de mangas largas, pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle la palabra. Vamos a parar un momentito para pensar, esa persona que tanto coraje siento por él o por ella, puede ser un disfraz de envidia. Puede ser en mi propia casa, puede ser con el político, puede ser con cualquiera de ellos. Y José tuvo un sueño. Entonces les cuenta a sus hermanos, nosotros estábamos en el campo atando gavillas. De pronto, una gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que las de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Sus hermanos preguntaron, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Y lo odiaron más. Después tuvo otro sueño. Vamos a detenernos aquí. A mí Sí. me parece que aquí José fue bastante imprudente. Sí. Claro, él no Claro. tenía, porque los hizo pecar más. Sí. El sueño, pero es que era un soñador, realmente era muy inocente, ¿no? Y era pequeño también, era el más Y sí, bueno, había el otro que es Benjamín, pero era el penúltimo. Sí. Pero entonces él va y le cuenta a los hermanos tranquilamente, y los hermanos, ¿cómo ahora se cree que nosotros nos vamos a doblar adelante de él? Y aparte que es casi el más pequeño. Casi el más pequeño. Y Aparte. entonces lo aborrecieron más, dice la palabra. Tenía ese don de poder ver el futuro Dios le hablaba a través de los sueños. No, exacto. La palabra no es que ve el futuro. La palabra dice la Biblia que el Señor se revela en sueños. Por medio de sueños. Pero vamos a estar le claros, hablaba. ¿no? Para que no nos confundamos. Sí. Muchísimas veces nuestro sueño es producto de todo lo que tenemos por dentro. La imaginación. Otras veces, bueno, todo eso va implícito. Otras veces, muy pocas veces, el Señor quiere dar una revelación en sueño. Normalmente es para la propia alma, no es que le va a dar en sueño de que aquella vecina yo le tengo que ir a decir tal cosa. No, ese es un sueño que que se acomodó a mi propio querer. Y otros sueños también pueden ser del enemigo. Por eso hay que orar, tenemos que ser personas de oración, porque Dios sí se quiere comunicar con sus hijos. Por eso son buenas las oraciones de la noche. Indudablemente. Antes de dormir. Que velen el Exactamente, sueño. exactamente. Entonces él viene y les cuenta el sueño a los hermanos. Y lo odiaron más, Ujú. dice. Luego les cuento un segundo sueño. Ujú. El sol y la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. Su padre añadió, me voy saltando versículos. No, pero esta parte es buena. Su padre también lo escuchaba, lo reprendió y Lo le corrigió. dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Miren, no, esto no lo podemos pasar por alto. Él era uno de sus hijos favoritos, pero miren cómo es el amor humano. Y lo prefería a los otros hermanos, pero cuando él le dice un sueño, en vez de pensar, algo va a pasar
que el Señor le está dando a mi hijo, ya va un momentico, tu madre y yo nos vamos a inclinar delante de ti. Mira, tú serás mucho mi hijo favorito, pero por delante de mí nadie. Ahí sale el yo. Por eso es que el Señor le dice a Moisés, cuando él le dice, ¿y qué nombre le daré cuando vaya a Egipto? Y él le dijo, yo soy el que soy. El yo soy es Dios. Cuando nosotros estamos porque yo quiero, porque a mí me gusta, porque encima de mí nadie, eso se llama soberbia. Su nombre, soberbia. Y el resultado de la soberbia es pecado. Y el resultado del pecado es la muerte. Lo dice San Pablo, no lo estoy diciendo yo. La perdición, ¿no? Nos perdemos. No, y la muerte del alma, para toda la eternidad. Entonces el padre viene y lo corrige y le dice, sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria, pero de todas maneras el padre al fin conservó todo esto en la memoria. Sigue, hijito. Bueno, después de eso el papá le dice, ve a ver cómo le va a tus hermanos y al rebaño. Y entonces se encontró a Siquem dando vueltas por el campo y le pregunta, ¿qué buscas? Dice, busco a mis hermanos. Pero mientras tanto los hermanos desde lejos lo divisaron, lo vieron, y antes de que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. Wow. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros, porque no lo matamos y lo arrejamos en una de esas cisternas. Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos así en qué terminan sus sueños. Vamos a detenernos aquí, porque a nosotros nos encanta leer esto y enseguida dice la voluntad humana, que hermanos tan malos y envidiosos. Ajá. La palabra de Dios, yo no me voy a cansar de decirlo, dice el libro de Hebreo, es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, separa el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. ¿Cuántas veces yo he sido envidioso? Y en la mente, cuando he murmurado, he matado al hermano. Él le dice a la Beata Concepción que una de las cosas que más aborrece, le dice Jesús, es la murmuración. Murmuración. Y nosotros estamos tan dados a eso. Es más, quiero confesarlo. A mí no me importa confesarlo porque no me importa lo que fui, sino lo que soy y lo que voy a hacer mañana, porque cada día es un día más de conversión. A mí me encantaba murmurar. Era típico de nosotros hacer una crítica. Y cuando empecé a leer eso, yo dije, Dios mío, ni la más sencilla, pero qué fea se viste ella, pero qué mal gusto. No, el gusto es para ella. Yo no tengo por qué estar criticando eso. Criticar nada. Otra cosa es muy distinta. Donde está el pecado, donde está la blasfemia, tenemos que decirlo. Ahí sí tenemos que decirlo. Ahí es el acto, no la persona. El acto, pero sobre todo, también inclusive, va primero la oración y si el Señor dice que lo digamos, lo digamos. Si no, no vamos a ser imprudentes como José, que fue a contar el sueño y le hizo, no tanto lo que le hicieron a él, porque no le hicieron daño, sino por los hermanos que lo aborrecieron, más pecaron, más Después entró la envidia, que también es un pecado capital. Sigue entonces. Pero Rubén al oír esto trató de salvarlo y les dijo, no atentemos contra su vida. Y agregó, no derramen sangre. Arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. Vamos a detenernos aquí. Eso es contemporizar con el mal. Rubén no era más bueno que los hermanos. Un poquito menos. Menos malo. Eso es, un poquito menos Pero malo. la posición era, no, ese es nuestro hermano. Nada ¿Cómo de vamos otra a hacer cisterna, esto? Nada de otra Nada de cisterna. cisterna. Sí. También ahí lo vamos a herir. También ahí puede morir. Y por ende, mire, ahora vamos a ver todo lo que se encadena. Porque el buen manito de gato de Rubén no era propio. Una cosa es manito de gato y otra cosa, esto no es de Dios. Sigue. Agregó, no derramen sangre, arrójenlo en la cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó y bueno, aquí yo quería parar un poquito porque aquí lo que me recuerda es a Pilatos. Se estaba lavando las ¿De Rubén? manos. Sí. Sí, señor. Mejor no pudo haber sido. Eso te lo dijo el Espíritu Santo. Él le sopló. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba vacía y luego, tranquilamente... Fíjense, lo primero que le quitan es la túnica. ¿Ah? Sí, y luego tranquilamente se sentaron a comer. Pero la túnica, mire lo que es la envidia. Yo quisiera, y por ende para mí es así,
La palabra de Dios me va reflejando cada cosa. Porque lo primero, dice la Biblia, que no está ninguna palabrita suelta en los 73 libros, que lo primero que le arrancaron es la túnica. Si recordamos, en los versículos pasados, el padre le hizo la túnica y ellos se envidiaron allí. ¿Cuántas veces tenemos envidia del buen gusto del hermano y peor aún, de los dones del hermano? Que son dones. Ni siquiera son de quien lo único que tiene que hacer es poner al servicio los dones que recibió. Por lo tanto, no hay nada que envidiar. Además, bueno, entonces sigue pues. Bueno, y otra cosa, imagínate cómo estaría su conciencia que tranquilamente se sentaron a comer. El pecado endurece el corazón y la conciencia la acalla. Mientras más empecatados estamos, mientras más conciliamos con el pecado, él va endureciendo el corazón humano. Y él, además de que va endureciendo el corazón humano, va acallando la conciencia. Y entonces se abre una puerta y adivinen quién entra. El diablo. Estas mujeres no se atrevieron a contestarlo. No, pero sí sabemos, pues tú ibas a decir, el infernal enemigo. Es que nosotros le abrimos así un poquitito la puertita y él entra de patada. Esto me hizo recordar, esos se sentaron tranquilamente a comer, no sé si Ana Lilia, creo que Susana no la vio. ¿Recuerdas una película de un conocido médico que se dedicaba a hacer exterminio prenatal? Sí, yo sé. Sí. Que él se salía de las reglas, vamos a decir, de donde sí se permite y como sí se permite. Entonces lo empezaron a investigar. Y llegaba el FBI y él tan tranquilo, con sus manos llenas de sangre, comiendo, se ponía a tocar el órgano, el piano. Sí, el piano. Y todavía cuando pues ya se lo llevan a la cárcel, lo que le preocupa a esta inocente alma tan confundida, sus tortuguitas, que no se fueran a morir. Sí. ¿Cómo nos va cegando? Las tortuguitas. Bueno, ahí está el adormecimiento de conciencia. Entonces José llevado a Egipto. Entonces vieron, yo me voy saltando, no voy Claro, leyendo claro. textual porque pues tardaríamos. Pero vamos a ir nombrando los capítulos para que. Sí, para no, que pero ellos todavía no sepan. cambiamos de capítulo, vamos en el 37. Entonces alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas. Judá dijo a sus hermanos, vendámoslo. Y lo vendieron por 20 monedas de plata. Yo creo que aquí hay que parar. Claro que hay que parar. Primero, así vendieron a Jesús y por 20 monedas de plata. Y segundo, la conciencia, como estábamos bien diciendo, se va durmiendo. De arrojarlo al pozo, después viene la codicia, el pecado de envidia. Ellos trabajan juntos. Viene la codicia, pero bueno, Ay, eso la es un mal avaricia. gastar, vamos a venderlo y aquí nos queda una platita. Nos queda una platita. Y ¿Qué? lo vendieron. ¿Cuántos médicos hay así? A mí me tocó una vez, yo para en un centro Provida, poder sugerirle a alguien que viera un ginecólogo, tenía que estar totalmente seguro de su postura a la vida, de que no le iba a recetar un método anticonceptivo para planificar, porque pues eso bien lo entendemos en el magisterio, que ya tuvimos el programa pasado explicando sobre ese tema. Y me tocó que un día una jovencita que llevé con uno, ya lo estaba convenciendo de sacarle a su bebecito del vientre. ¿Y cuántos médicos no empiezan así por una falsa piedad y terminan como vemos acá? Pues ya, como hemos visto en videos donde se denuncian. No solamente en eso, también vamos a en llevarlo cualquier pecado. a otro flagelo tan grande que hay ahorita con los divorcios. Vaya, porque si la familia es estable, bajan los índices de aborto, indudablemente. Pero ¿qué sucede? Que la conciencia se va acallando y se va adormeciendo, porque en aquel problema que tengo en el matrimonio no busco al Señor, sino que yo busco cada uno por mi lado. Tú me eres infiel, yo también tengo derecho a eso. Tú haces esto, bueno, entonces yo lo que hago es que hago unas compras compulsivas y le hago un monumento a mi cuerpo y a todo lo que hago y a todo lo que uso, y los pobres muchachos que están dentro de ese seno del hogar quedan confundidos, viene la jovencita, queda embarazada y va que allá. Pero la consecuencia principal empezó por la familia. Así que sigamos aquí. Tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Después enviaron a su padre la túnica junto con este mensaje. Fíjate bien si es la túnica de tu hijo. Fíjate, aquí ya va la mentira. Al reconocerle exclamó, es la túnica de mi hijo. Y entonces le dijeron, un animal salvaje lo ha devorado. José ha sido preso de las fieras. Aquí engañaron al papá. Imagínate el dolor de que había
muerto su hijo. ¿Ustedes creen que el pecado no lleva a todo eso? Se empieza así. Yo siempre lo hago el símil de una gotera en el techo. Hay una gotera y se va haciendo el huequito y no lo reparamos, no la tapamos. Y hay un momento donde el techo completo se cae. Así pasa. Por eso quise ir a la familia. Porque familia sana bajan los índices de aborto. Bajan los índices de violación. Porque la mayoría, como decía María Elena en el inicio, de todas esas grandes figuras, entre comillas, pobrecitos, que fueron violados y llevaron una vida tan accidentada. Si vamos a la familia, el día pasado mi esposo estaba viendo la vida de Marilyn Monroe. En ella pensé ahorita. Ella, su madre estaba bastante desquiciada. Tuvo una infancia totalmente perturbada y murió como vivió. Por eso precisamente... De hogar en hogar donde era abusada. Era otra de las abusadas. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Y luego que llega allí, los dos hijos de dos grandes productores de Hollywood eran sus amantes. Ellos le propusieron y tenía que hacerlo, pues. O sea, los dos. Y, o sea, ¿qué es lo que sucede? Volvemos al seno de la familia. Por eso Jesús nace en el seno de una familia. Por eso nos estamos preparando. Y la iglesia, desde ya, sabiamente, todas las lecturas de estos días tienen un discurso escatológico. Explica qué es escatológico. De fin de mundo. Pero Jesús dice, en todas ellas nadie lo sabe. Jesús lo que está diciendo en ese discurso escatológico es, prepárense como si fuera ahora, y que nadie les meta miedo ni a robar la fe, ni la esperanza, ni el amor. ¿Por qué todo eso? Porque entonces el domingo lo vamos a proclamar, la liturgia lo propone, que lo proclamemos todos católicos bautizados como el Rey del universo, y entramos en el tiempo de Adviento, que son dos tiempos fuertes que tiene la liturgia. Tiempo de Cuaresma para vivir su pasión y tiempo de Adviento para vivir su nacimiento. El mundo nos propone, tienes que poner arbolito, tienes que poner pesebre, tienes que comprar regalos. Todo eso está bien, que lo hagamos con la medida. Y con poner bonito, porque eso está expresando la alegría que tengo por dentro. La alegría que tengo por dentro. Pero no que eso arrope aquello. Volvemos al tema de la familia. Cuando la familia está cimentada sobre la palabra de Dios, entonces va poniendo todo en un orden, en una jerarquía. Si mis hijos vamos a hacer esto. Yo recuerdo perfectamente, yo soy la menor de 8, soy bastante grande, como dicen los mexicanos, pero en ese entonces se hablaba de niño Jesús, no de Santa Claus, porque el niño Jesús me iba a traer regalo porque él iba a nacer. Entonces, cuando llegó la oportunidad de mi nieto, yo le dije, aquí tú no le vas a hablar de Santa Claus, aquí le dije a mi hija, aquí por favor. Y él también creció en eso. Ahí viene la tradición familiar, que es cristiana, que está buena, no tradiciones malas, pasándose de generación en generación. Porque, por ejemplo, yo tengo una gran devoción por el corazón de Jesús, que lo heredé de mi madre, y mis hijas también lo tienen. Y a quien puedo darle esa misma, el Señor mismo me pone en mi corazón, porque tener la devoción al corazón de Jesús, imagínense, es vivir del corazón de Jesús, es que nuestro corazón sea el corazón de Jesús y el corazón de Jesús esté latiendo con el corazón nuestro. Pero bueno, me desvié del tema, pero yo creo que era oportuno. Que bueno, ya que te desviaste, vamos a hacer una cosa. Hay que enseñarle a nuestros hijos quién es en realidad San Nicolás de Bari, que su exacto, es un santo, sí, digo, señor. Nos estamos anticipando porque todavía no llegamos a diciembre, pero bueno, es bueno que empieces a investigar porque es un santo que, si no me acuerdo mal, su fiesta es el 13 de diciembre, por eso se empezó a asociar con la Navidad. Él le daba muchos regalos a los niños. Y por ahí una compañía de refrescos lo caricaturizó, esa es la palabra, porque en realidad era un sacerdote, un obispo. Un obispo. Y ya lo claro, como obispo vestía de rojo, pero entonces ahora el Santa Claus no tiene borrachón. esposa. Pero bueno, una forma de hacer un conciliaje, porque también nuestros hijos pueden empezar como a no entender, o porque los compañeros sí les trae. Yo siempre les he dicho una cosa, el que trae ya son mayores, ¿verdad? Pero lo que les sigo diciendo a los niños, el niño Dios es el que te trae los regalos. Lo que pasa es que Santa Claus, que es un santo, San Nicolás de Bari, es tan amable que él siempre va con él y él le carga los regalos. Exacto. Entonces, sí, explicarles quién fue de verdad Santa Claus, que por supuesto que no hay ninguna Santa Clausa, no tuvo esposa porque eso ya es una deformación, pero vamos a seguir. Entre tanto, los madianitas lo habían vendido a Potifar, un funcionario del faraón.
¿En qué capítulo Pero está? aquí termina el 37, vamos al 38. Ok. Entonces Judá se alejó de sus Ya va, hermanos. vayan viendo la historia de la novela, que no es una novela rosa ni de Corín Tellado. Mucha gente va a decir, ¿qué será Corín Tellado? Eso es para la gente grande como me yo. acuerdo de Corín Tellado, sí. Bueno, el caso es que esto es una historia y José fue vendido por sus hermanos, hijo del penúltimo del patriarca Jacob, y como todo obra para bien. Entonces, él fue vendido ¿a quién? A Putifar, funcionario del faraón. Nos vamos a saltar bastante del 38 porque Claro el que programa sí. pasado quisimos separar, porque son dos historias separadas, donde viene aquí el tema de la anticoncepción con Onán. Ese lo hicimos el programa pasado. Nos saltamos esta partecita de aquí y nos vamos, yo creo que al capítulo 39, José, mayordomo de Putifar. Ujú. ¿Cómo es que José llega a ser mayordomo de Putifar? ¿Ah? Bueno, José fue llevado a Egipto. Putifar, un egipcio funcionario del faraón, capital de guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Pero al ver cómo el señor estaba con José, comenzó a prosperar y se quedó en la casa de su señor egipcio. Al ver que el señor estaba con él, su patrón lo miró con buenos ojos y lo nombró mayordomo, confiándole sus bienes. Y el señor bendijo la casa del egipcio en atención a José. Luego vamos a José y la mujer de Putifar. Pero la esposa empezó a poner, entre aquí la lujuria, empieza a poner los ojos en el pobre José, entonces le dice, acuéstate conmigo, pero pues él se negaba y ella insistía, y le contestaba, ¿cómo voy a cometer un delito tan grave y pecar contra Dios? Y por más que ella lo instigaba día tras día, él no accedió a acostarse con su amante, pero un día José entró en la Hombres casa. aprendan de José y no San José, de este José. Sí. Porque hay bueno, como yo soy hermana menor de 5 hermanos varones, a excepción de uno que fue un hombre muy fiel, los otros 4 decían, no, si la mujer propone, yo tengo que ir porque si no, dejo de ser hombre. Mira, A mí, nada yo lo más. oía pequeñita y yo decía, eso es absurdo. Y después entendió, no, se necesita ser hombre para actuar como José. Exactamente, Para eso ser sí fiel. es. Bueno, entonces, un día José entró en la casa para cumplir con sus obligaciones, su trabajo. En el preciso momento que todo, para su mala suerte, el personal estaba ausente, el personal de servicio. Ella lo tomó de la ropa, es decir, lo jasuló y le dijo, acuéstate conmigo, pero él huyó y dejó su manto en manos de la mujer y se alejó de ahí. Entonces, pues esta mujer bastante molesta llama a sus siervos y les dice, él intentó acostarse conmigo, pero yo grité y escapó. O sea, la calumnia. El pecado es tan viejo como el diablo. Lo que es que va cambiando de cara. Pero fíjense allí lo que pasó. ¿Cuántas veces no ha sido calumniada una mujer? En este caso fue diferente, fue San José. Calumniada una mujer. Y bueno, inclusive, yo no sé a cuál santa fue, que ella recogía a cualquiera y lo metía en la casa. Santa Teresa de Ávila. Y entonces las hermanas dijeron que ella estaba metiendo hombres en la celda. Bueno, a mí el otro día escuché esta explicación muy buena de un sacerdote también, que en la noche la escuchaban hacer gemidos como los que podrían escucharse en un abrazo conyugal, y entonces le empezaron a calumniar. ¿Y qué era lo que pasaba? Ella en su oración tenía esa unión íntima con Dios. Indudablemente. Tenía esponsorio místico, pues. Ajá, ¿Se entendió? exactamente. Sí. Se entendió. Para que entendamos, porque si nosotros nos vamos Génesis, vamos a repetir y repetir y repetir. El primer sacramento que Dios instituye es el sacramento del matrimonio. Volvemos a la familia. Y nos repite durante todo Génesis, antes de dar las tablas de la ley, crezcan, multiplíquense, bueno. ¿Y en qué termina el libro? Porque es nuestro libro de la vida, este libro que tenemos aquí con Apocalipsis, que es precisamente a lo que deberíamos llegar en vida, lo que los santos llegan, a la unión, el matrimonio espiritual con Dios. Exactamente. Bueno, el arresto de José. Ella guardó el manto, es decir, la evidencia falsa, hasta que regresó su marido. Y entonces le cuenta la historia. Y le dice, pretendió, ya todavía se va más allá, pretendió violarme. Imagínate cómo se puso el marido. Se enfureció y lo metió a la cárcel. Pero él, como tenía un corazón bueno, se empezó a ganar la simpatía de los carceleros.
Este confió a José todos los presos que habían en la cárcel y él dirigía todo lo que se hacía así. Fíjate, empezó a evangelizar, empezó a llevar el amor. Porque el que tiene amor, donde lo pongan, va a seguir llevando. O sea, él no se amargó por la Hay una calumnia. cosa, hija, disculpa que te interrumpa, hay una cosa que ya se puede vislumbrar, que la fidelidad a Dios, a los principios del amor de Dios, siempre van a tener fruto. Miren por todo lo que ha pasado José. O sea, la decepción de que sus mismos hermanos lo venden. Luego consigue, vamos a llegar ahorita hasta allí, luego consigue ser considerado porque, claro, brillaba la luz de Dios en él. Y está allí, entonces viene el demonio con otro pecado, porque como dije hace rato, el pecado es tan viejo como el diablo. Entonces viene el demonio de lujuria en la esposa de Putifar y lo calumnia y va a la cárcel. ¿Qué sucede cuando él va a la cárcel? Bueno, pues que empieza a evangelizar, el mismo jefe encargado ahí se da cuenta, pero después vienen los sueños de los funcionarios del faraón. Entonces, dice, después de estos acontecimientos, el copero y panadero del rey estaban junto con él, el copero del rey y el panadero. 40, sí. Pero vamos antes de que los metan a la cárcel. Dice que el copero y panadero del Egipto ofendieron a su señor, se irritó, el copero mayor y el panadero mayor los hizo poner bajo custodia en la casa del capitán de guardia, en la misma casa donde estaba preso José. Entonces el capitán de guardia se encargó a José de que se ocupara de servirlos. Y el copero y el panadero tuvieron un sueño. Y entonces José les dice, ¿por qué están hoy con la cara tan triste? Y entonces el copero le relata su sueño. Yo soñé que delante de mí había una vid con 3 sarmientos. Apenas la vid brotó, salieron 3 flores y maduraron las uvas en racimos. La copa del faraón estaba en mi mano. Yo tomé las uvas, las exprimí en esta copa y la puse en la mano del faraón. José le dijo, la interpretación es la siguiente. Los 3 racimos representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te indultará, te restituirá tu cargo y tú pondrás la copa en su mano como acostumbras a hacerlo antes cuando eras copero. Ok. Miren lo que es un sueño de una revelación, que es distinto a adivinar. Ahora, suponer, imaginar e inventar. Ahora bien, en este tiempo, que ya estamos en la economía de la gracia, nosotros no necesitamos un soñador de José para que lo interprete, aunque el Señor sigue hablando en sueños, ¿eh? Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra, por ejemplo, vale muy bien este paréntesis que voy a hacer. En el Evangelio de hoy, el Señor viene y Él va a subir a Jerusalén y le dicen, ya viene el fin del mundo, ya viene el fin del mundo. Y el Señor contesta con una parábola. Había un rey que se fue lejos para buscar su nombramiento de rey. Y le dijo a los sirvientes, te voy a dar 10 talentos. Y a ti 5 y a ti 1. Cuando regrese, vamos a ver cómo está. Eso es lo que les está diciendo ahora. Ya no tenemos que interpretar los sueños, sino que decir, el Señor se fue, y ahora es rey, y Él me va a preguntar, te di un talento, ¿qué hiciste con un talento? Si lo guardé y no lo puse a producir, le hace talento humano, le hace también talento espiritual. Me va a decir, sirviente malo, entréguenselo allí. En cambio, el que recibió 10 y le da 10 más, al que le quité, dénselo a él. Ahí estaba en este tiempo, estaba hablando José, pero quiero hacer esta salvedad que siempre la he hecho y que quiero volver a repetir. Toda la Biblia apunta a Jesús. José es una prefiguración de Jesús, donde se realizan ya todos los sueños. Ya no hay más sueño que buscar, sino estar en él y ser cristocéntrico. Moisés, el gran líder libertador, representa a Jesús, que ya no abre el mar rojo, sino con su propio cuerpo rompió el muro que nos separaba y con su propia sangre nos da salvación, sanación y santidad. Por eso es que revisamos todos estos libros, pero siempre ya en nuestra memoria está recordado los 4 evangelios y lo unimos y los vamos uniendo y vamos viendo que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Así que pues. Le dice, y cuando mejore tu suerte, si todavía recuerdas que estuve aquí contigo, no dejes de hacerme este favor, háblale a mí al faraón y trata de sacarme de este lugar. Espérame. ¿Cuánta gente no recibió mientras Magdalena busca la otra parte cuando le revela el sueño al otro, al panadero? ¿Cuánta gente no recibió sanación, liberación de Jesús en esos 3 años de vida pública? ¿Y por qué tanta gente estaba gritando crucifícalo? ¿Dónde estaba la gente que sanó?
Nosotros somos Puede ser ingratos. nada más guardando silencio, pecado de omisión. También, exactamente. Puede ser ya pidiendo su Ajá. muerte. Dice, Porque porque yo... quienes estaban solamente al pie de la cruz. Bueno, sí es verdad. Ella a veces está calladita, pero cuando abre la boca, el Espíritu Santo hace así. ¿Qué fue lo que dijo? Vuélvelo a repetir, mi amor. Que quienes eran los que estaban con él al pie de la cruz. Ahí está, más claro para qué. Su madre, Y Juan y Y María Magdalena. La pecadora. la pecadora. Porque yo fui traído por la fuerza del país de los hebreos y aquí no hice nada para que me pusieran en la cárcel. Es decir, soy inocente. Ujú. Ahorita yo quería decir entre lo que Sonia decía, 2 talentos muy grandes que hice con mi tiempo. ¿Dónde estoy sirviendo? O me la paso viendo las novelas, las películas, internet, las redes. Y número 2, el dinero es un talento. ¿Qué hice con él? Pues Eso. compras y compras y compras para mí. Ajá, y los pobres, porque el dinero no nada más es para ti. Hay mucha gente Y necesitada. hay mucho que dar. Hasta la ropa, que a veces Déjame ver cómo se ve el tiempo. la que no queremos dar. Lo que ya no usamos, empecemos siquiera por eso. Ya casi vamos a tener que cerrar, no vamos a acabar. Bueno, ahora vamos con el panadero mayor. Ujú. Dice, yo por mi parte soñé que tenía sobre mi cabeza 3 canastas de mimbre y en la canasta más elevada había de todos los productos de panadería que come el faraón y todos los pájaros comían de esa canasta que estaba encima de mi cabeza. José le respondió, la interpretación es este. Las 3 canastas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará decapitar, te colgará de un poste y los pájaros comerán de tu carne. Al tercer día se festejaba el cumpleaños del faraón y este agasajó con un banquete a todos sus siervos y reconsideró las causas del copero mayor y del panadero mayor en medio de sus siervos y restituyó en su cargo al copero mayor, de manera que éste volvió a poner la copa en la mano del faraón, en cambio mandó colgar al panadero mayor conforme a la interpretación que le había dado José. Sin embargo, el copero mayor ya no pensó más en José, sino que se olvidó de él. Pero fíjense una cosa importante, José era tan auténtico, tan ingenuo y tan veraz, que no le dijo al otro el sueño que quería oír, sino lo que estaba el Señor revelándole. Pues A ti prepárase. te van a colgar, a ti te van a colgar. Pero en definitiva ahí queda el capítulo para el próximo Y programa, más- aunque yo creo que en el próximo programa también hablaremos Vamos un sobre poquito de lo que es el Adviento. La gracia, sí, las y, gracias. y las lo que gracias. significa, sí, es verdad, primero la acción de gracia y entramos directamente a ya hablar un poquito mucho de lo Para que es empezarnos ese a tiempo preparar. fuerte de Adviento, pero sin olvidar, porque va a tener que ver, porque para que sepa, le voy a dar unos adelantos. Este es José que le reveló esto y le dice, ahora acuérdate que el faraón te tiene allí. Ajá, pero yo se lo estoy diciendo, después lo van a escuchar. Y se olvidó. Se olvidó de José que estaba preso allá y no abogó por él. Miren cómo somos nosotros de mal agradecidos. Pero sin embargo, hasta aquí termina la novela hoy. Esperen el próximo capítulo el próximo miércoles. Y a mí el panadero me hizo recordar de alguna manera, no sé por qué, a Ujú. Judas, que terminó colgado por traidor. También. Pero bueno, vamos a cerrar con También. una oración. Y nuestra pregunta, Ujú. porque estos programas siempre tratamos de hacer ver, pensar, juzgar, que es ver cómo ve Dios, y después una acción, la que me lleva a mí, al actuar. Entonces, ¿ante quién siento envidia? ¿Qué tan barnizada la tengo? ¿A quién he calumniado? ¿De quién he murmurado? Reconozco estas faltas, las he llevado al sacramento. Incluyendo la lujuria también, que está. Todos esos pecaditos que vimos aquí, vamos a hacer una reflexión personal y cerramos con una oración. Bueno, yo voy a pedirles que se pongan en la presencia del Señor. El Espíritu Santo, que siempre está y que es el motor de la iglesia, quiere contestar dentro de nosotros las preguntas que el Espíritu Santo hizo por boca de María Elena, porque todos hemos sentido envidia, todos hemos calumniado, todos hemos murmurado. Y decir yo nunca lo he hecho es perder la oportunidad de recibir la gracia del perdón por su infinita misericordia. Así que con esos ojos cerrados y le pedimos con toda humildad y sencillez al Espíritu Santo que venga en este instante, que toque nuestra memoria y saque de allí recuerdos dolorosos que nos hacen herir a los demás y herirnos a nosotros mismos. Que toque nuestro intelecto, pero para que nos quite tanto razonamiento hueco y ganas de vengarnos y solamente pensemos en el amor infinito de Dios que está reflejado en José el soñador. Que toque nuestra voluntad humana que siempre está errática queriendo pecar desde el pecado original y se la entregamos a Él para vivir de divina voluntad como rezamos en el Padre Nuestro.
Le entregamos toda nuestra área sensitiva y emocional. Las heridas que se han quedado en el inconsciente, quizás desde el momento de nuestra concepción. Todas esas heridas que están guardadas a veces que ni siquiera sabemos. Cuando fuimos rechazados, cuando nos hicieron bullying, cuando nuestros propios hermanos consanguíneos tuvieron envidia de nosotros y también quisieron lanzarnos en el foso del olvido. Allí también nosotros nos está dando la gracia al Señor de perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, o si nosotros hemos sido esos hermanos envidiosos, que salgamos de esa mentira. Sigue entrando Espíritu Santo, fortalece a toda la familia, que es el seno, el núcleo de la sociedad. Tócala, Señor, y santifícala. Derrama tu gracia sobre los padres y sobre las madres, para que sean hogares santos como el de Nazaret, y así no haya esa ideología de género, ni esa aborto, ni eutanasia, ni nada de eso, mi Señor, porque tú naciste en el seno de un hogar para enseñarnos que nada es más importante para ti que eso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y gracias, Mamita María, que siempre en ese silencio nos acoge, nos abrigas y nos ayudas en este caminar hacia el regreso a casa, que es volver a la casa del Padre, que siempre nos ama y nos llama. Amén y amén. Y recuerda que si tal vez todavía no recibes esa gracia que tanto pides para tu esposo, para tus hijos, para quien sea, es porque a lo mejor, en vez de irle a hablar a Dios mal de lo que ellos hacen, que sería menos Sí. malo, pasas hablándolo con tus amigos, con todos. ¿Y por qué no mejor le hablas de lo que tú has hecho mal con tu esposo, con tus hijos o con aquella persona de quien tanto te quejas? Nos vemos la próxima semana para dar gracias a Y Dios. sigan leyendo el libro de Génesis, capítulo consideren 38. asistir a la cena de aniversario. Exacto.